Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. En esta oportunidad, en la tercera de Cableando, tenemos a la firma de estudio Kim Fu, una firma radicada en Londres. Y en este momento tenemos la compañía de una gran persona, Marco Alfaro, un arquitecto mexicano que está trabajando en Londres. Es especialista en el urbanismo y en arquitectura, y últimamente dirige los laboratorios de investigación, ¿cierto, Marco? Ahí ya te dejo Es para que... correcto. Sí, así es, Juan. Ahí ya puedes seguir. Vale, dame un segundo. Listo. Pues mucho gusto a todos. Como habían sonado, antes que nada, muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias a la universidad también por tenerme. Y creo que es un tema muy importante, el tema de la inteligencia artificial. Me da mucho gusto que que se hayan aproximado con esta invitación para poder platicar sobre cómo esto puede afectar el área del diseño, que es algo que va a cambiar de forma muy drástica en los años que vienen. Ahora voy a empezar a presentar para que puedan entender un poco los proyectos que tenemos aquí en el despacho y qué es lo que estamos haciendo, cómo implementamos esta tecnología y espero que lo encuentren interesante. Entiendo que tendremos al final un área para preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos para preguntas, Juan? Pues normalmente siempre son como 10 minutos. Por lo general no salen muchas preguntas. Pero los Ok, últimos 10 minutos. perfecto. Vale, entonces déjame empiezo a compartir mi pantalla. Ok, ¿puedes ver mi pantalla ahora? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, em, nosotros, o vengo representando a el estudio Teamfo. Somos un despacho que se enfoca en diseño y utilizando inteligencia artificial. Nosotros pensamos que esta tecnología va a cambiar cómo funcionan realmente todas las disciplinas, pero arquitectura y urbanismo inevitablemente van a ser parte de ellas. Y nuestra visión es liderar esta transformación mediante el uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, machine learning y etcétera. Nosotros estamos conformados por un equipo joven y como has mencionado, estamos localizados en Londres. Nosotros tenemos en nuestro equipo diseñadores, ingenieros y especialistas en inteligencia artificial y la mayoría de las personas que están con nosotros tienen un background, han estudiado diseño computacional, entonces trabajan con herramientas como Grasshopper y Rhinoceros de forma diaria. Es una práctica que intenta mezclar las dos, un poco la parte del diseño tradicional y al mismo tiempo la parte de traer estas ideas innovadoras con inteligencia artificial y hacer una mezcla de ambas. En cuanto a los proyectos que nosotros tenemos, por suerte ahora hemos podido trabajar de forma internacional. Entonces tenemos proyectos en Europa, Asia, y Medio Oriente, específicamente en países como Eslovenia, en los Emiratos y en el Reino Unido. Ahora tenemos proyectos también o hemos trabajado en proyectos de diferentes dimensiones, desde residencial hasta hospitalidad, torres de uso mixto, amenidades como una marina, exhibiciones. Esta es específicamente para la RIBA o el Real Instituto de Arquitectos Británicos aquí en Londres, así como urbanismo, diseño urbano también, que es, como has mencionado ya, mi especialidad. Hemos tenido diferentes proyectos de urbanismo también y han sido proyectos que están en desarrollo, como proyectos un poco más conceptuales, como el que les voy a mostrar aquí. Voy a quitar el audio para la mayoría de estos videos para que no sobrelapen uno sobre el otro. Pero como pueden ver, hemos trabajado en diferentes escalas y de diferentes etapas de proyecto. Puede ser desde la parte de conceptualización hasta la parte de ejecución de proyecto. Ahora,
¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuál es la metodología? Porque realmente es difícil entender qué implica utilizar inteligencia artificial si no tenemos una visión clara de cómo funciona un proceso que podemos seguir. Entonces, empecemos con la cronología de cómo se desarrolla esta tecnología. Como bien saben, la inteligencia artificial empezó a generarse al menos o a utilizarse en la parte de difusión aproximadamente alrededor del 2022, en donde, como pueden ver en la imagen de la izquierda, no era muy definida y poco a poco la gráfica ha sido aumentando en términos de calidad y coherencia, que es algo que nos permite utilizarla como una herramienta. Entonces empezamos desde 2022, rápidamente se ha desarrollado y como lo pueden ver en 2025 ya es muy complicado decir o saber qué es una imagen real, qué es una imagen que ha sido generada con inteligencia artificial. Y es un poco lo mismo con la parte de los videos. Las animaciones también han explotado en términos de capacidad de renderización, de renderizado y nos permite llevar conceptos a la realidad de forma un poco más rápida o explorar de una forma más rápida. Nosotros teníamos ya la idea de generar animaciones como la que están viendo ahora, que nos obligaban de cierta forma a llevar estos procesos de forma muy lenta, que era por medio de imagen por cada frame teníamos que convertir esto nosotros. Y ahora, como han evolucionado estas tecnologías, nos permite crear estas visualizaciones que son mucho más detalladas, mucho más realistas y también nos permite a nosotros explorar la creatividad, no solamente en la parte de diseño, sino cómo nosotros contamos las historias, cómo nosotros interactuamos con la audiencia, cómo trabajamos con nuestros clientes, etc. Ahora, ¿qué representa esto en una metodología de trabajo? Um, Nuestra ventaja principal es la rápida conceptualización. Esto implica que antes para realizar un diseño de forma tradicional, los procesos podrían ser muy lentos y no involucraban de cierta forma al cliente, tanto como normalmente al cliente le gustaría. Ahora nosotros tenemos un rol muy importante como arquitectos y diseñadores de entender lo que el cliente quiere, lo que el usuario necesita, pero al mismo tiempo poder tener un poco de su retroalimentación para nosotros poder entonces mejorar el proyecto. Y gracias a este tipo de tecnologías como la difusión, nos podemos experimentar un poco más y crear estas expresiones tectónicas y estos materiales de una forma mucho más rápida. Aquí tenemos, por ejemplo, una matriz que es una forma visual de ver las posibilidades en las cuales podemos llevar un proyecto. Y esta es muy específica en términos de, empezamos con estas herramientas de diseño y de difusión, y nosotros podemos establecer, digamos, rangos en donde decimos, ok, el proyecto tiene estos requerimientos. Nosotros estamos trabajando con ideas que van desde lo más cultural, específico para una región, a algo contemporáneo o algo más futurista. Y una vez que se establecen, digamos, los parámetros, nosotros entonces podemos explorar hacia dónde queremos llevar el proyecto. Y como pueden ver, esto es muy interesante porque permite que los usuarios o que los clientes, dependiendo o nosotros mismos, dependiendo de cómo queramos llevar el proyecto, tenemos una guía, digamos, visual de hacia dónde vamos a nosotros dirigir estos proyectos. Entonces, la parte, la parte de exploración se vuelve muy interesante. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Primero, nosotros podemos empezar con una variedad de conceptos. En este caso en específico es utilizando una herramienta de texto y podemos refinar paso a paso una idea hasta llevarla al nivel alto de detalle. Ahora, la ventaja de utilizar inteligencia artificial es, y esto es lo más importante de entender de diseño con inteligencia artificial, es que lo que nos permite es que la información que tenemos pueda manejarse de muchísimas formas. Esto implica que podemos empezar un concepto o podemos trabajar una idea en diferentes etapas, en donde antes era un proceso lineal, en donde tal vez tenías un sketch
que se convertía en, digamos, planos o un modelo, renders, de forma lineal, ahora podemos intercambiar esos pasos y podemos explorar y cambiar de forma muy rápida, manteniendo un alto nivel de detalle. Esto implica, por ejemplo, que podemos tener un ejercicio muy sencillo como este, que, como se imaginarán, muy estilo Frank Gehry, en donde simplemente agarras una hoja de papel y la puedes la transformas de una forma a arquitectura. Ahora, esta es una sola de las formas de generar este tipo de geometrías. Nosotros también podemos agarrar inspiración de la naturaleza, que es una solución muy interesante. La biomimética es una solución muy interesante porque nos permite utilizar sistemas optimizados por la naturaleza, por millones de años de evolución, y nos permite utilizar esas estrategias que utiliza la naturaleza de forma muy literal para convertirlas en otro tipo de diseño. Ahora, esto es un ejemplo de nuevo muy literal, pero hay muchas formas de implementar esto dependiendo del caso específico. Nos permite también convertir nuestros sketches en realidad en una lapso de tiempo muy corto, que es algo muy útil, como sabrán, para la etapa conceptual de un proyecto. Y también, de forma no tan literal, nos permite tal vez trabajar una idea en una mesa con un grupo de arquitectos y diseñadores y las personas que están involucradas y desarrollar proyectos o conceptos iniciales de forma muy rápida. Lo que es muy interesante de esto es que estas imágenes no representan el proyecto final, sino es la primera etapa, el primer paso para desarrollar el proyecto, que es un cambio en la forma en la que se diseña ahora, porque podemos tener un grado de control muy alto o medio, dependiendo de qué tanto queramos que la herramienta nos permita explorar. Como han visto, podemos utilizar sketches y convertirlos en imagen literalmente, o podemos poner ideas en la mesa y desarrollar esas ideas e iterar sobre ellas. Por ejemplo, como pueden ver, en esta tenemos una idea original con estos ángulos por medio de exploración basada en estas imágenes que ya hemos creado, es posible llevar esta idea a diferentes escalas y explorar sobre ella hacia dónde nos puede llevar, manteniendo siempre el control de la escala, materialidad y los detalles que necesitamos para mantener en este proyecto en específico. Este es uno de los proyectos reales que nosotros hemos desarrollado. Obviamente han cambiado con el tiempo, pero se pueden dar una idea de cómo empieza de una forma muy sencilla. Nos permite explorar un poco más y nos permite también pasar más tiempo en la parte de refinar qué es lo que tenemos que desarrollar específicamente para cada proyecto. Ahora, hay otras formas de utilizarlo, obviamente, un poco más tradicionales, en donde podemos nosotros diseñar, como ya lo sabemos, con sketches, tal vez llevarlo a modelado 3D, como ven aquí, y ya con inteligencia artificial nosotros podemos renderizar esto. En lugar de utilizarlo como una herramienta de exploración, también la podemos utilizar como una herramienta para visualizar. Ahora, otro aspecto interesante de esto es que nos permite crear una base de datos. Y para nosotros, esta base de datos, esta cantidad de información nos permite entonces especializarnos y desarrollar, digamos, características que nosotros podamos replicar en diferentes proyectos. Y van desde paisaje, iluminación, paisajes urbanos, fachadas, etcétera. Nosotros podemos especializarnos y entender cuáles son las cualidades que queremos tener en el despacho, y nosotros podemos entonces utilizar inspiración de esas imágenes para crear nuevas ideas, nuevos proyectos. Como ven aquí, es uno de los ejemplos. Tenemos un centro comercial en donde nosotros, porque ya tenemos estas bases de datos, nosotros podemos aplicar los estilos que nosotros definidos ya tengamos hacia estas imágenes. Y eso nos permite entonces tener procesos más rápidos de exploración y de optimización para este tipo de proyectos. Este es otro ejemplo en donde pueden ver cómo tenemos diferentes estilos arquitectónicos aplicados a una volumetría que es prácticamente la misma. Ahora, esto lo hacemos con nuestra base de datos que hemos generado en los pasos anteriores, digamos, en donde mientras más pasa el tiempo, nosotros generamos más información y podemos utilizar esa información entonces para desarrollar proyectos nuevos. Y este es donde regresamos un poco a la idea de poder utilizar
estas bases de datos o esta parte de tener un proyecto en una etapa más adelantada para regresar a la etapa conceptual. Si recuerdan el modelo 3D que teníamos, una vez que tenemos esta imagen renderizada, nosotros podemos ver variaciones de este mismo tipo de proyecto que nos permite entonces tal vez crear más tipologías o modificar pequeños detalles que nosotros creemos que podrían mejorar en el proyecto. Y el proceso puede ser intercambiable, entonces puedes convertir una imagen, la puedes convertir en un modelo, el modelo lo puedes convertir en imagen, en planos, etcétera. Todo se puede convertir, digamos, o transformar de un tipo de información a la otra, y es lo que nos permite trabajar de forma tan rápida y tan precisa. Y una vez que tenemos este tipo de procesos bien establecidos, podemos entonces rápidamente implementarlos en diferentes tipos de proyectos. Como pueden ver aquí, podemos pasar de concepto a un diseño tridimensional, a un render de forma muy rápida. Creo que el desarrollo de este proyecto fue menos de 3 días y realmente es un tiempo muy rápido para producir esto. Ahora, el diseño 3D sigue siendo una de las partes más tardadas y creemos que esto se va a reducir bastante ahora que nuevas tecnologías para modelado 3D emergen en el mercado. Y otra de las formas en las que podemos aplicarla es si tenemos proyectos en una etapa un poco, digamos, todavía tenemos la volumetría, pero no hemos definido la materialidad. Nosotros podemos también utilizar eso para explorar materialidades y poder renderizar también con tiempo muy, muy corto. Y esto implica que no estamos detenidos por la escala tampoco. Entonces podemos aplicar esto también a una escala urbana. Como ven en la izquierda tenemos una volumetría inicial. Nosotros podemos entonces generar diferentes tipos de, digamos, arquitectura o diferentes tipos de ciudades y también podemos combinarlas. Este proceso y esta transformación de información es lo que nos permite también explorar de forma muy dinámica. Entonces podemos empezar con el sitio original y la volumetría y podemos convertir ese tipo de información con estas herramientas de difusión a una, digamos, una versión sustentable de este proyecto, una versión un poco más corporativa, industrial, una versión con un diferente tipo de escala y tejido cultural, dependiendo de también si tenemos que representar una parte más patrimonial, o podemos combinar todas estas opciones para tener algo que es algo más nuevo, digamos. Depende del proyecto y depende también de los requerimientos. Ahora, ¿cómo es que utilizamos todas estas herramientas para un proyecto real? Porque todas estas son conceptuales, digamos, o son procesos que pueden ser muy interesantes, pero ¿cómo se lleva a cabo en el mundo real? Este es un proyecto llamado Lake Bled, está en Eslovenia, y es un proyecto que ha sido aprobado y que está en etapa de construcción. Y este proyecto, para desarrollar nuestra metodología, fuimos descubriendo los pasos que teníamos que utilizar y cómo utilizar todas estas herramientas para mezclar el diseño tradicional con estas nuevas tecnologías. Y lo que hicimos fue prácticamente unir tres ramas, digamos, que son una parte de patrimonio que teníamos que respetar. Este proyecto está ubicado en un área muy importante, cerca de una villa que es considerada patrimonio por Eslovenia, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Queremos tener obviamente nuestro propio diseño en términos de los sketches, etcétera, y la parte racional de cómo vamos a planear esto en términos de distribución de programa y áreas, etcétera. Lo que encontramos fue un proceso que nos permite traer todas estas juntas para poder entonces nosotros desarrollar un diseño, un modelo 3D y con los pasos que ya teníamos poder visualizar cómo el proyecto va a funcionar. Entonces, como pueden ver, de forma muy tradicional podemos empezar con sketches a los cuales exploramos nosotros con materialidad, iluminación, etcétera. Y por otro lado tenemos la parte de la base de datos de imágenes de patrimonio cultural de arquitectura específica de la zona. Entonces, nosotros podemos tener con esta gran base de datos, procesarla para crear algo novedoso. Y específicamente en este proyecto es un poco más complicado porque
los clientes se acercaron a nosotros porque tuvieron un requerimiento de el gobierno local de utilizar elementos arquitectónicos que cumplieran con los requisitos que ellos tienen para la zona. Entonces, habían tenido diferentes arquitectos, los cuales rechazaron 3 versiones de sus proyectos porque no cumplían con esos requerimientos. Entonces, vinieron a nosotros para que utilizáramos estas tecnologías para ver cómo podríamos nosotros aprender de ellas y desarrollar algo que fuera aprobado. Entonces, la última parte que tienen esta ramificación es la parte un poco más racional de investigación de espacios y sentido y lógica estructural. También esto, una de las ventajas de esto es que nos permite optimizar con inteligencia artificial. Entonces nosotros podemos establecer de un plan original cómo nosotros podemos unir todas estas áreas o cómo podemos optimizar la iluminación, asolamiento natural, ventilación, etcétera. Y uniendo todo esto, entonces ya podemos nosotros generar un modelo 3D que nos permite entonces llevar al proyecto a su estado final, que es un poco la parte de promoción y cómo el cliente podría imaginar que esto se vería en el mundo real. Un poco para ahondar en la parte de patrimonio y cómo utilizamos esta tecnología de forma específica en el proyecto. Lo que hicimos fue crear una base de datos. Como ustedes ya saben, trabajamos con bases de datos específicamente de estas galerías que ocupan estas villas en Eslovenia. Y una vez que tenemos toda esta base de datos masiva, nosotros podemos procesarla para generar opciones que tengan los elementos, por ejemplo, esta galería frontal, estas largas ventanas con arcos, etcétera, que vayan de acuerdo a los requerimientos que tenía este grupo de personas. Y de forma similar, tomamos los elementos principales de qué es lo que hace a este tipo de arquitectura, lo que es y tan reconocible, y lo reinterpretamos esta galería de una forma un poco más contemporánea, un poco más minimalista, que son requerimientos que el cliente nos había pedido. Entonces, una vez que nosotros implementamos todos estos ejercicios, terminamos con un proyecto que fue aprobado por este grupo y que ahora va a empezar la etapa de construcción en muy poco tiempo. Entonces, esto nos da un poco una idea de cómo nosotros podemos traer todas estas herramientas, unirlas y respetar el conocimiento de diseño que requiere ser un arquitecto, un diseñador urbano, y al mismo tiempo aplicar este tipo de estrategias para poder entonces nosotros generar proyectos que tienen lógica y en tiempo, en récord prácticamente. Entonces pueden ver cómo nosotros llevamos de un concepto a ya un plan realizado en donde tenemos todos los requerimientos, contexto y todo de acuerdo a lo que el cliente necesita. Entonces, este es un proyecto que creo que muestra muy bien todos estos procesos de los que antes mencionamos, unidos en una metodología clara, en donde se utiliza de forma novedosa las herramientas disponibles para nosotros. Y también dentro del despacho tenemos una parte de investigación, que es en la que yo me estoy encargando específicamente, que es la parte de diseño e investigación, STF Labs. Y lo que estamos buscando es, tenemos 4 pilares, llamémoslo así. Tenemos la parte de diseño conceptual con inteligencia artificial, como lo han visto, renderizado, optimización y por último integración a BIM. Cada una tiene diferentes pasos, pero iremos viendo cómo los vamos desarrollando. Por ahora hemos visto 2 y ahora voy a explicarles un poco más de la parte de optimización y eventualmente la parte de integración. Algo muy importante que entender del diseño con inteligencia artificial es que todas estas decisiones son hechas con base en información. Realmente tenemos que entender por qué las cosas están funcionando y cómo nos beneficia y utilizar la tecnología para tomar buenas decisiones. Eso es lo más importante. No se trata solamente de explorar, es muy importante, claro, explorar, pero todas estas decisiones tienen que tener sentido. Y por lo mismo integrarlas nos permite entonces explorar un poco más libre, pero al mismo tiempo tener la confianza de que el proyecto va a cumplir con todo lo que necesitamos.
Ahora, puede ser muy creativo, como lo están viendo en la animación que tenemos aquí, y te permite explorar, pero al mismo tiempo te debe tener un alto grado de control. Entonces, como pueden ver, podemos utilizar estas herramientas como inspiración. Por ejemplo, en la izquierda tenemos una imagen generada con Midjourney y en la derecha tenemos el modelado 3D de esta escultura. Y podemos mezclar las dos para crear animaciones, por ejemplo, o patrones que nosotros podemos implementar. Esto también nos permite visualizar de forma mucho más rápida espacios y es interesante cómo esto se puede llevar a proyectos de forma más rápida y diferentes escalas también pueden ser aplicadas. Entonces, este es nada más otro ejemplo de cómo puede visualizarse. Tenemos otra parte de exploración. Esto también nos permite tener un poco más de control sobre las áreas, etcétera. Sigue siendo algo muy exploratorio, pero al mismo tiempo es muy importante que se pueda ver cuál es el potencial, cómo nosotros podemos llevar algo que es muy conceptual, cómo podemos entonces racionalizarlo y traerlo al mundo real para desarrollar proyectos. También en la parte de investigación, hemos trabajado con realidad virtual. Es muy importante que traigamos este nuevo tipo de herramientas y que exploremos cómo se pueden utilizar de la mano entre ellas. Creemos que todavía hay muchísimo potencial que no se ha desarrollado, pero esto es uno de nuestros intentos de ver cómo podemos traer las dos, la parte de este detalle que nos permite traer la inteligencia artificial con esta flexibilidad, esta materialidad o al menos virtual, digamos, de interactuar con algo aunque no exista, está de cierta forma representado en un mundo tridimensional. También esto puede aplicar para diseño urbano, de cierta forma, si nosotros tenemos que utilizar herramientas específicas o desarrollar nuevas. Este es un caso donde tenemos que desarrollar una nueva. Este ejemplo es de un ejercicio que nos pidieron de parte de NVIDIA para mostrar cómo estas herramientas de visualización pueden permitirnos tener un ejercicio dinámico para crear diferentes métodos de distribución de volumetría en un espacio urbano. Ahora, este es otro ejercicio muy similar, es un resultado un poco más procesado de lo mismo que acaban de ver antes, que es cómo utilizar una volumetría muy sencilla y convertirla entonces en algo un poco más dinámico e interesante. Obviamente esta parte es muy exploratorio, pero es muy interesante ver cómo podemos nosotros convertir un volumen en algo más elaborado, algo más complejo. Este es otro ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar información. Esta es una animación creada en Grasshopper, que como pueden ver tenemos total control de cómo se mueven estas volumetrías. Sin embargo, nosotros podemos entonces generar animaciones con ellas. Y otra de las cosas interesantes es que podemos nosotros programar ahora con inteligencia artificial. Esto es menos acerca de la parte de difusión y más acerca de la inteligencia que tienen herramientas como ChatGPT, que nos permiten entonces, como van a ver en este video, creo que este es uno de los ejemplos más importantes también para estudiantes porque tiene una lógica diferente a la inteligencia artificial aplicada con difusión, porque esto implica que se tienen que controlar un poco más la geometría que tenemos enfrente. Entonces, en este caso, pueden ver cómo nosotros tenemos los parámetros y cómo podemos controlar perfectamente qué es lo que está sucediendo. Y la ventaja de esto es que se puede tener una conversación, no es necesario saber utilizar herramientas paramétricas como Grasshopper, es importante entender cómo se pueden generar estas estructuras, cuál es el proceso, pero permite también a personas que apenas están iniciando, les permite utilizar estas herramientas y tener una idea de cómo poder utilizarlas en el futuro. Y creo que esta es la parte más importante. Ustedes entonces pueden empezar a trabajar con
con todas estas herramientas y les da un alto grado de flexibilidad para desarrollar proyectos. Este ejemplo es muy específico para una torre, pero se puede hacer de diferentes formas. Pueden ser puentes, pueden ser residenciales, pueden ser cualquier cosa que ustedes tengan la ventaja de utilizar inteligencias artificiales que ahora tienen, digamos, una herramienta que les permite llevar sus ideas a la realidad o a un mundo virtual de forma mucho más rápida, aún sin el conocimiento técnico necesario para realizarlas completamente. Y hasta ahora, la mayoría de los sido, no, han sido un poco más visuales, pero también tenemos ejercicios en donde somos un poco más cuidadosos con la información en términos de cómo se utiliza esto para desarrollar, por ejemplo, un plan urbano, que fue lo que se logró hacer con Urban GPT, como lo llamamos. Es una herramienta de diseño urbano en la que estuve trabajando varias semanas y esta específicamente lo que nos permite es utilizar ChatGPT, un Large Language Model, para dar instrucciones y manipular una geometría dentro de rinoceros. Entonces, como pueden ver, está conectado a lo que tenemos que es un sistema de plots, un sistema de manzanas y nos permite entonces establecer las áreas, establecer el tipo la tipología que se está utilizando en cada área, etcétera. Ahora, esto es para las etapas de conceptualización, entonces evidentemente estas herramientas tienen que desarrollarse un poco más, pero es muy interesante ver de nuevo, volvemos a esta idea de que la información o los proyectos ya no se llevan de forma lineal, sino es posible ir y manipular esta información de un sentido para el otro y volver a pasos anteriores de etapas más desarrolladas del proyecto. Es interesante también ver cómo estas herramientas tienen un grado de creatividad que es asombroso, honestamente. En una parte de este video verán cómo se le pide a ChatGPT que crea una interpretación personal de lo que considera un tipo de desarrollo específico y lo hace muy bien. La verdad, no va a reemplazar a ningún diseñador en algún futuro próximo, pero es una herramienta muy, muy útil para potencializar a las personas que tengan este conocimiento o esta curiosidad de utilizarlas. Entonces, esta es otra herramienta que desarrollamos, que estamos muy contentos con cómo ha funcionado y que esperemos que se pueda adoptar más en el mundo del diseño. Esta es un poco una visión en primera persona de cómo funciona el layout. Esto es lo que ven en Rhino a la izquierda. Arriba tenemos Grasshopper, un poco las instrucciones. Y abajo tenemos la herramienta de difusión. Entonces también ven cómo todo trabaja al mismo tiempo. Nosotros podemos estar trabajando o usando Orbit y viendo alrededor del modelo en 3D cómo se va modificando en tiempo real. Y si necesitamos que algo se cambie, nosotros podemos ponerlo en la caja de texto, mandar el request y hacer el cambio inmediatamente sin tener que modelar nada realmente nosotros. Al mismo tiempo, como pueden ver, esto te da la capacidad de utilizar la información en texto para visualizar qué es lo que está haciendo cada cambio y pedir cosas que nos tomaría mucho tiempo calcular si lo hiciéramos de una forma más tradicional. Por último, me gustaría dejarlos también con un poco una mezcla de todas estas herramientas al mismo tiempo, que es un diseño urbano también para un master plan que estamos trabajando nosotros en un país en Europa. Y es una exploración en donde agarramos un master plan e intentamos optimizar la distribución de torres residenciales para maximizar vista, asolamiento y etcétera. Entonces, esto nos permite con información y utilizando estas herramientas, nos permite mezclar todo para generar un proyecto. Ahora hay cosas ya establecidas, por ejemplo, la parte de diseño urbano y diseño de las manzanas ya fue establecida, pero nos permite a nosotros entonces utilizar los parámetros que tenemos disponibles para ver la mejor opción en términos de costo, en términos de distribución. Y también en visualización, nosotros podemos entonces platicar con el cliente y explicarles, ok, estos son los beneficios de tener las torres en estos lugares, estos son los contras y al mismo tiempo podemos
ver qué implica este tipo de cambios en nuestro proyecto. Ahora, espero que esto haya sido un buen resumen de qué es lo que hacemos y cómo pueden ustedes utilizar inteligencia artificial para sus propios proyectos y para el desarrollo de su educación. Espero que haya sido interesante y pues me quedo esperando para cualquier pregunta. Marco, muchísimas gracias, de verdad. Yo te lo dije desde el primer día que nos reunimos, que admiraba mucho su trabajo y ya verlo más detallado. Me parece increíble. Yo tengo la cabeza ahorita, como siempre digo, en Guatapé. Eso está, me explotó la cabeza con todo lo que compartiste. Bueno, por acá hay una pregunta. Yo creo que se puede intentar hablar, a ver si te escucho. Ahí se me escucha. ¿Lo escuchas? Sí, escucho, hay un poco de eco, pero si no te escucho No, bien, te voy a pedir que perfecto. repitas la pregunta. Listo. Pues sí, no. Oye, ¿me escucho? Se escucha un poco cortado, pero hazme la pregunta y te digo si no entiendo. Ok. Primero, pues muchas gracias. Segundo, pues una pregunta es como que pues, para nosotros como estudiantes, ¿qué inteligencia artificial nos podrían recomendar, digamos, para los diferentes tipos de cosas que nos mostraste? Ya sea Ajá. desde la parte educativa o también desde una parte como un poco más técnica. Mira, la ventaja es que estas herramientas se pueden adaptar a tus intereses. Entonces, si la parte que te interesa más es visual, por ejemplo, puedes utilizar herramientas de difusión. Hay varias, puedes utilizar Midjourney, puedes utilizar Stable Diffusion con Comfy. Y la ventaja es que podrías, por ejemplo, si te gusta la forma tradicional de diseño, puedes tú hacer tus propios sketches y pasarlos por estos procesos y optimizar o explorar de esa forma. Si estás interesado en utilizarla de una forma más técnica, por ejemplo, te recomendaría utilizar Large Language Models, ChatGPT o Gemini o cualquiera de ellos son buenos para empezar porque te permiten también crear código. Uno de los ejercicios que tenemos aquí es con una herramienta llamada J5, que digamos, similar a Python o estas herramientas de programación C Sharp, pero lo puedes utilizar con ChatGPT, por ejemplo. Entonces, hay muchas herramientas, pero depende de tus intereses específicos. Si me puedes decir cuál es tu interés específico, te podría decir Por cuál ejemplo, sería la mejor. me pregunto también, pues me preguntaba mucho si realmente existe la posibilidad de, desde la parte explorativa, pasar a algo más como de temas de planos o algo más específico, así como la distribución de algo que haya creado la misma. Todavía, esa etapa todavía está en proceso, la parte de, digamos, tener una imagen y convertirla en planos. Esto implica muchas cosas, implica un entendimiento de espacio y de programa, etcétera. Entonces, por el momento es un proceso manual. Como puedes ver en el proyecto que desarrollamos, hay una etapa de modelado 3D que implica que se tienen que racionalizar estos espacios. Una vez que estos espacios ya están racionalizados, puedes utilizar la inteligencia artificial para optimizarlos, pero el proceso de generar un modelo 3D con más detalle sigue siendo un proceso un poco más manual. Muchas gracias. Sí, de nada. Por acá hay otra pregunta. No, era básicamente lo mismo que plataformas usaba y a ver si nos las puede pasar por escrito, por correo o algo. ¿Puedes repetir la pregunta? No alcanzo a escuchar muy bien. No, ¿qué plataformas utilizaba para generar estas imágenes? Específicamente también en la que se pueden variar parámetros, sobre todo el viento y eso, que pues iba cambiando y que si nos las puede pasar de pronto por escrito en el correo. Sí, claro que sí.
Son herramientas que ya conocen la mayoría de los casos. Utilizamos, más que nada, utilizamos mucho Grasshopper y Rhino. Rhinoceros y Grasshopper es, digamos, el pan de cada día para nosotros. Y van a encontrar útiles herramientas, a veces como Midjourney también, que son las más comúnmente utilizadas para difusión. Stable Diffusion con Comfy, con procesos que ustedes tendrán que también buscar cómo utilizar estos nodos para generar lo que más les funcione. Pero básicamente son herramientas disponibles al público. Tal vez alguna de las más específicas, hay una que se llama Ideogram, que también la pueden utilizar. Es una herramienta también de prompts, pero la mayoría de las herramientas son ya conocidas, digamos, en el mundo de la arquitectura. Pero les puedo pasar los links específicamente para que sepan cuáles herramientas y qué es lo que hace cada cosa. Yo se lo paso a Juan David y ya él la puede compartir con ustedes. Sí, de nuevo. Hola. Hola. Estaba más dirigida como a ustedes como despacho, ¿qué sistemas implementan o qué mecanismos usan para hacer frente a la rapidez con la que las IAs evolucionan? Porque yo entiendo que entre más avanzan las IAs, pues más puede aprovechar como herramienta, pero también me imagino que, no sé si como despacho se ve un punto a veces en el que no saben cómo alcanzar también la velocidad y la rapidez de la IA en cuanto a cómo va avanzando. Claro, es una de las partes más importantes de nuestro despacho y la razón por la cual existe un área de investigación. Realmente los despachos tradicionales de arquitectura no tienen un área de investigación a menos que sean muy grandes, como Zaha Hadid, Foster's, etcétera, porque es muy costoso realmente tener un área de investigación a menos que tenga un beneficio inmediato para la práctica. Y el caso con la inteligencia artificial es precisamente ese, que avanza tan rápido que los procesos se tienen que ir ajustando inmediatamente. Yo les puedo decir que los proyectos que empezamos a trabajar hace un año y los proyectos que empezamos a trabajar hace un mes, tienen metodologías muy diferentes precisamente porque las herramientas se están actualizando de forma tan rápida que nosotros tenemos que descubrir cómo crear nuevas metodologías cada vez que eso sucede, que es constantemente. Entonces, cada vez que algo así sucede, nosotros tenemos que entender, ok, cuáles son los límites de esta herramienta, cuál es el potencial de esta herramienta y cómo nosotros la podemos utilizar o incorporar en nuestro proceso. Y eso toma tiempo. La verdad es que toma tiempo y hay errores y hay aciertos, pero es algo que les recomendaría como estudiantes o en su práctica profesional. Si van a utilizar la inteligencia artificial, les van a tener que estar al pendiente de qué es lo nuevo, qué es lo que está funcionando o qué son las herramientas que acaban de salir y cómo las pueden ustedes utilizar, porque definitivamente solo están mejorando y también pueden ser muy útiles. La verdad es que pueden ser muy útiles y muy creativas. Estoy seguro que ustedes encontrarán, si se dedican a esto, encontrarán formas de usarlas que nosotros mismos no hemos visto. Muchas gracias. Por acá hay una pregunta en el chat, Marco. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Cómo abordan la cuestión de derechos de autor o propiedad intelectual cuando un diseño ha sido parcialmente generado por una IA? Miren, esto depende de muchas cuestiones. Nosotros estamos generando una base de datos para poder utilizar diseños o estilos arquitectónicos que sean de cierta forma o inherentemente nuestros. Pero otra parte muy compleja de utilizar la inteligencia artificial es que toma inspiración como cualquier otro proyecto toma inspiración. Depende de cómo se utilicen estas herramientas, el resultado final que se tenga. Entonces, al final del día, nosotros lo que hacemos es utilizar la herramienta de la forma más racional y respetuosa posible. Pero, pues sí, evidentemente es una base de datos de todo el conocimiento del ser humano y eso implica muchas cosas. Lo mismo que implica como nosotros diseñamos de forma tradicional. De cierta forma, nosotros como arquitectos somos inspirados por el trabajo que han tenido arquitectos en el pasado
y nosotros utilizamos esto para desarrollar proyectos del futuro. Y se trata de utilizar nuestra propia creatividad con estas herramientas. Entonces, es una pregunta muy compleja. No tengo una respuesta muy específica para ello, solamente que se trata de manipular la información para explorar nuestra propia creatividad. Gracias. Acá hay otra pregunta por el chat. Dice, ¿cómo podemos concientizar a las personas que la IA es una herramienta para que utilicemos los arquitectos, más no es el reemplazo de un arquitecto? La mejor forma de hacerlo es que ellos puedan entenderla de cierta forma. Creo que el proceso de utilizarla es donde realmente abre los ojos para cualquier persona que dude de la capacidad de estas herramientas. Es muy interesante como una vez que ellos mismos utilizan o ven que pueden utilizar procesos tradicionales de diseño y arquitectura y pueden maximizarlos o potencializarlos con estas herramientas, ven el mundo de posibilidades se abre frente de ellos. Entonces, creo que si mantienen una mente abierta y se permiten utilizarlas, verán que hay un grado de control que depende mucho del usuario. Puede ser una herramienta de exploración que te permite ir en muchos caminos o puede ser una herramienta que realmente te desarrolla un concepto muy específico de una forma muy tradicional. Entonces, la mejor forma es interactuar con la herramienta, utilizarla y pasar tiempo con ella, porque como cualquier otra herramienta, aprender a utilizarla y obtener los resultados que queremos es complicado. Pero hasta ahora las personas que conocemos que se han permitido tener una mente abierta y utilizar las herramientas, rápidamente ven cómo esto puede ser para su beneficio también. Acá las últimas dos preguntas, Marco. Claro. Andrés Andarena dice, buen día, mi experiencia, las IA se salen un poco de la realidad en cada prompt. Al momento de generar un caso de ejemplo, ¿cómo hacen para controlar eso? Parte de le cargan ciertas normas o condiciones previas. Depende de la herramienta que se utilice. Hay muchas formas de hacer que se mantenga el carácter de un proyecto. Dependiendo de la herramienta, si utilizas Midjourney, por ejemplo, claro, como es una herramienta de difusión comercial, digamos, va a tener este tipo digamos, no mantiene una coherencia estructural porque inherentemente no la necesita. Pero si utilizas herramientas como, por ejemplo, Stable Diffusion y Comfy, te permite tener un poco más de control acerca del resultado. De forma última, si se tiene un modelo 3D, las cosas se pueden mantener más consistentes al final del día, o al menos por ahora es todavía necesario tener una representación tridimensional de lo que queramos diseñar, pero depende de la herramienta. Si se habla de imágenes, tal vez utilizar imágenes de referencia sea lo más cercano, pero si no, tener un modelo 3D sigue siendo muy importante para poder mantener consistencia. Listo, y por acá tenemos, creo que ya la última pregunta. Bueno, pues mi pregunta estaba como enfocada, según lo que yo entiendo, el mecanismo para a veces, como siempre utilizan, es como por medio de ChatGPT, como que le dan, no sé, un prompt o algo, que le genera un código que lo llevan a Grasshopper, y el Grasshopper, digamos, ya te crea como ese modelado, como es, pues, obviamente, no sé si hay que manejar, obviamente, saber cómo utilizar el Grasshopper, pues, para modificar los parámetros y esto, o cómo es la manera en que lo hacen, o si realmente esto solo sigue siendo explorativo, o eso ya también como que les da como unas bases más firmes. Claro, se cortó un poco en tu pregunta, nada más para saber, ¿estás hablando de la herramienta de Urban GPT o de la de diseño urbano o estás hablando de la que te permite crear una torre paramétrica? Sí, la torre paramétrica. Pues. Ok. Mira, la ventaja de utilizar herramientas como estas es que hay una página, hay un lenguaje de programación que se llama P5, P5.js. Y este te permite, digamos, usar el código para
o programar para poder diseñar de una forma diferente a la que harías en Grasshopper. Los que estén familiarizados con Grasshopper es basada en nodos y necesitas conocimiento previo de rinoceros para poder hacer esto. Sin embargo, aquí lo que puedes pedir es, digamos, interactúas con ChatGPT y le dices, oye, quiero hacer un puente que tenga esto y esto, y pues puedes trabajar tú como una conversación con él. Luego puedes ir a una página, se las puedo pasar también porque esto es muy útil. Hay una página, o si ustedes buscan P5JS, es un lenguaje de programación que está adaptado de otros lenguajes de programación más sencillo para este tipo de proyectos. Y ustedes pueden pedirle a ChatGPT, hey, quiero hacer un diseño paramétrico de un puente, por ejemplo, que tenga estas dimensiones y tú me des sliders para poder controlar los valores. Y por medio de una conversación vas a poder tú entonces tener un resultado con un proyecto, digamos, o un concepto que es muy similar a cómo funciona Grasshopper. Tiene muchísimas limitantes por ahora, obviamente Grasshopper tiene muchísimo más nivel de detalle y complejidad, pero es muy bueno para iniciar a hacer, a explorar, digamos, con inteligencia artificial. Sí, ¿no? Bueno, Marcos, yo creo que con eso terminaré las preguntas. Tengo una que creo que ya te la había planteado una vez, pero me gustaría de pronto poderla escuchar. Digamos que esta charla es muy importante porque en este momento en el campus, en la escuela de arquitectura, hay un debate increíble, ¿cierto? Entre si las inteligencias artificiales debe usarlas un estudiante o no las debe usar un estudiante. Porque muchos estudiantes, sobre todo los de primer semestre, podrían olvidar las reglas básicas de diseño a raíz del uso de las inteligencias artificiales. Y también hay muchos profesores que están completamente en contra de esto. No sé cómo, pues con toda la experiencia y con todo lo que tú nos estás contando, ¿qué recomendaciones darías como para la escuela, para las escuelas de arquitectura? O sea, porque eso obviamente es un trabajo increíble, sumamente profesional, pero siento yo que sí se puede salir un poco y tiene que cambiar sí o sí en la forma de que el estudiante va a aprender. Claro, creo que hay un ejercicio que nosotros utilizamos aquí y les voy a compartir un poco, si puedo regresar un par de imágenes en mi presentación, pero es un ejercicio que hacemos aquí de forma muy constante que es este. Y parece un ejercicio muy sencillo, pero en el uso de las herramientas de inteligencia artificial hay un paso muy importante que es realmente una vez que las utilizas por más tiempo, creo que aquí cada quien ha producido más de 40 o 50 mil imágenes, pero se trata de poder crear estas imágenes en tu mente antes de que tú las visualices en la pantalla, porque al final de cuentas, esta herramienta no se trata de escribir palabras o hacer sketches y rezar porque tengamos un resultado excelente. Esto se trata de una herramienta que toma tiempo en aprender a utilizarse, porque implica que tienes que tener en la mente una idea, al menos una idea general de qué es lo que quieres realizar. Un ejercicio que pedimos que se haga aquí en el despacho cuando vamos a desarrollar un proyecto es algo como lo que ven en pantalla, que es que se genere un sketch en donde nosotros tengamos una idea muy clara qué es lo que vamos a desarrollar y por qué. Ahora, el resultado tiene que ser algo similar. Nosotros tenemos que tener control de la herramienta como un fotógrafo tiene control de la cámara, como un pintor tiene control del pincel, etcétera. Nosotros tenemos que entender que aunque sí es muy fácil generar imágenes que tienen una calidad estética muy alta, al final de cuentas se trata del control de esta herramienta. Estos sketches que ustedes ven pueden ser convertidos en arquitectura porque nosotros ya sabemos qué es lo que queremos de esta herramienta. No vamos a la herramienta buscando que nos resuelva el proyecto, sino vamos con una idea general qué es lo que queremos y nos permite elaborar sobre ella. Como pueden ver, el sketch nos lleva a una idea y la idea nos lleva a la siguiente idea, etcétera. Y este es el mismo ejercicio que yo diría que va a permitir que se pueda entender que estas herramientas realmente sí requieren de conocimiento técnico, porque si no, hay una separación del diseño con arquitectura racional y la parte de visualización.
Entonces, yo les recomendaría que si pueden hagan este ejercicio, donde hagan sketches más o menos qué es lo que ustedes quieren ver y luego lo lleven a la realidad, porque eso justifica un poco sus ideas. Y al mismo tiempo, lo mismo de antes, yo les recomendaría que también se permitan todos los docentes, si es que de ahí viene un poco la fricción de utilizar estas herramientas, de utilizarlas ellos mismos y de ver cómo se pueden involucrar en el proceso, porque la realidad es que estas herramientas están aquí para quedarse, nos guste o no, es la verdad, y podemos estar pro o en contra de ellas, pero son increíblemente útiles y tenemos que adaptarnos. Es una disciplina que desgraciadamente se mueve muy lento por buenas razones, porque implica seguridad, implica costo muy alto, etcétera. Pero es el momento exacto de que los estudiantes se empapen de todas estas herramientas, de toda esta información y la puedan utilizar para el beneficio de sus sociedades, que creo que es lo más importante. Listo, Marco, muchísimas gracias. Yo creo Sí, de nada. que todo estuvo muy buena el conversatorio. De verdad, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo por la buena disposición también que mostraron desde el principio cuando se les hizo la oferta de poder acercar a esta universidad. Y sabes que ya vienes a Colombia, estamos esperando con los brazos abiertos. Claro que sí, con mucho gusto, me encantaría ir porque nunca he estado. Gracias por dar el tomar el tiempo y tener la iniciativa para platicar de esto. Listo, eso sería todo. Un abrazo. Gracias, Juan David, estamos en contacto, gracias.